Análisis de la inteligencia en relación al desarrollo cognitivo en niños de 7 a 12 años desde la teoría de Jean Piaget. Piaget fue un biólogo, epistemólogo y psicólogo constructivista suizo, padre de la epistemología genésica. Su trabajo más importante y relevante fue el desarrollo de las etapas cognitivas, que se basó en las observaciones que hizo con sus propios hijos. Este trabajo ayudó generalmente a la psicología educativa. Piaget nació el 9 de agosto de 1896, fruto del matrimonio de Arthur Piaget y Rebecca Jackson, sus padres. Murió el 16 de septiembre de 1980 a la edad de 84 años. En 1918 obtiene el doctorado de biología por el estudio con moluscos. Desde 1980 a 1920 trabaja en laboratorios de psicología en París. En 1923 contrae matrimonio con Valentina, con quien luego tendría 3 hijos. La primera, Jacqueline, nace en 1925. En 1927 nace su segunda hija, Luz, y para terminar, en 1931 nace su tercer hijo varón, Laurent. Uno de los trabajos que ayudó a Jean Piaget a desarrollar su teoría fue el trabajo que hizo con Binet. Con Binet desarrolló un test normativo para niños, en la que se dieron cuenta que en los resultados habían agrupaciones de errores que realizaban los niños a las preguntas. Esto llevó a que Piaget se planteara la existencia de una secuencia evolutiva del crecimiento intelectual. A partir de allí, organizó 4 estadios del desarrollo cognitivo que darían la respuesta al interrogante de por qué los niños erraban siempre en la misma pregunta. Teoría del aprendizaje de Jean Piaget. Esto lo lograremos desde una fórmula muy sencilla. Por un lado, tenemos los conocimientos previos, a lo que sumaremos conocimientos nuevos, y nos dará como resultado la permanente codificación y conservación del conocimiento. Hablaremos de qué es asimilación y acomodación. A lo largo de la historia, el infante genera a partir de la experiencia ciertos esquemas que va a conservar en su cerebro sobre el aprendizaje, lo que recibe del exterior, permitiendo así generar más espacios para más esquemas. Es así que la asimilación es toda información nueva que se recibe del exterior por medio de la experiencia, y la acomodación es tener que obligar a alternar los esquemas preexistentes para generar una nueva información y guardarla como un esquema nuevo. Es allí que entonces hablamos de que existe un equilibrio y un desequilibrio. El equilibrio es el mantener los esquemas intactos tal cual como están, sin ninguna información nueva. Cuando ocurre una nueva información, se genera un desequilibrio. Ese desequilibrio se da porque la nueva información no cuadra con los esquemas que ya se tienen preestablecidos. Entonces, la información se organiza y se acomoda, dando como finalidad la asimilación y nuevamente logrando el equilibrio de la información y de los esquemas. Un ejemplo claro de esto es el tener una casa en la que tú tienes unos muebles. Por cada conocimiento y aprendizaje que recibes del exterior es un mueble más que va para tu casa. Se busca la forma de organizarla para que se pueda adaptar, y es así como se genera un nuevo conocimiento. Ahora vamos a hablar de las etapas o estadios del desarrollo cognitivo según Piaget. Etapa sensorimotora. Esta etapa abarca de los 0 a los 2 años, es decir, desde su nacimiento hasta la formación de frases simples, sea una interacción física con el entorno, es decir, con personas, objetos y animales. El desarrollo cognitivo se da por medio del juego y aparece por primera vez el comportamiento egocentrista, es decir, a centrar a satisfacer las necesidades propias de sí mismo y no la de los demás. Etapa preoperacional. Esta etapa va de los 2 a los 7 años. En esta etapa, los niños empiezan a ponerse en lugar de los demás, es decir, que son capaces de actuar y de hacer juego de roles. Es decir, que se hace un pensamiento simbólico. El egocentrismo sigue presente aquí, pero con menor magnitud. En esta etapa, el niño aún no puede realizar operaciones mentales complejas como un adulto. Etapa de operaciones concretas. Esta etapa surge de los 7 a los 12 años. Aquí el niño puede hacer una operación lógica, pero necesita de una situación concreta y no abstracta para lograrlo.
Aquí su comportamiento egocentrista disminuye. En esta etapa, el niño reconoce las relaciones espaciales, es decir, que tan lejos está un lugar de otro. También se habla de tiempo y velocidad, reconoce la relación que existe entre estas dos, es decir, que sabe que uno viaja más rápido que el otro si lo alcanza. Aquí también encontramos la conservación, es decir, que el niño entiende que un objeto permanece igual a pesar de los cambios superficiales. Entre los tipos de conservación está la conservación numérica, de área, de masa y de volumen. Hablamos también de una categorización. Esta surge en la niñez temprana y mejora de forma gradual. Incluye habilidades de inclusión de clase y de seriación, es decir, que puede ver el todo y sus partes y ordena los objetos en una progresión lógica. Por último, tenemos la etapa de operaciones formales. Esta inicia desde que se da la adolescencia, es decir, que abarca de los 12 años hasta la vida adulta. Esta etapa los niños adquieren la capacidad de utilizar la lógica, pueden resolver problemas lógico-matemáticos complejos y llegan a conclusiones abstractas sin necesidad de tener los objetos físicos. Ahora vamos a hablar de nuestra metodología. En nuestra metodología tenemos como objetivo comprobar si la teoría de Piaget concuerda con la etapa de las operaciones concretas que un niño ya debe tener preestablecidas de los 7 a los 12 años. Se realiza un cronograma de actividades lúdicas, 3 actividades para 3 días diferentes con 2 fases cada una. La primera actividad tiene que ver con la conservación de la materia, es decir, si el niño tiene la capacidad de conservar el objeto aun si éste no esté. La segunda actividad va a evaluar el egocentrismo, es ver si el niño ha disminuido su egocentrismo. Y como por última actividad tenemos la categorización, si el niño tiene la capacidad de clasificar el objeto. En nuestra primera actividad y fase 1 y fase 2 necesitamos de agua, 2 recipientes diferentes y de unas monedas. A continuación, la primera fase. Necesito que ahora me respondan una pregunta. ¿Cuál de las 2 copas de agua tiene mayor cantidad de agua? Igual. Yo pienso que están igual. ¿Ninguna tiene más? No. Y si yo cogiera el agua de esta copa y la pasara a esta recipiente, ¿cuál tiene más agua? Igual. Sigue teniendo igual. ¿Por qué tú dices que es la misma cantidad? Porque el agua se cambia de sitio, no la cantidad. Ok. ¿Y tú por qué crees que está igual? Yo creo que está igual porque la forma del agua fue lo que cambió. Pero no cambió la cantidad de agua que había acá porque la echaste acá. Ah, ok. Muchas gracias. Ahora vamos con la segunda fase. Bueno chicos, ahora quiero que me digan en cuál de las 2 filas hay mayor cantidad de monedas. Igual. Igual. ¿Están seguros los dos? Sí, señor. Ok. Y si yo hago lo siguiente, ¿cuál de las 2 filas tiene mayor cantidad de monedas? Igual. Sigue teniendo igual. ¿Por qué? Yo digo que siguen teniendo igual porque solamente lo agrupaste. Ok. Las cambiaste de lugar solamente. Estas están más separadas que esta. Estas solamente se juntaron. Pero siguen teniendo la misma cantidad, ¿sí? Ok chicos, muchas gracias. Como conclusión, se pudo notar que los 2 niños pudieron identificar las diferencias de los objetos, es decir, que supieron desarrollar bien la conservación del objeto a pesar de que sufrieron cambios superficiales. En el caso del agua, el cambio del recipiente y en el caso de las monedas, la agrupación o dispersión de las mismas. Por ende, se concluye que los 2 niños se encuentran en la etapa del desarrollo apropiado de acuerdo a Jean Piaget de operaciones concretas y realizan bien una conservación del objeto. Para nuestra segunda actividad necesitamos de fichas de diferente tamaño, de diferente figura y de diferente color para fase 1 y fase 2. A continuación, fase 1.
Bueno, ahora a Kevin y a Santiago les dimos unas fichas y necesito que me las organicen las que creen que van juntas. ¿Cuáles creen que van juntas cada uno? Sí, señor. Ok, eso ya se Ah, Como ustedes creen que van. Bueno, ¿cómo los acomodaron y por qué los acomodaron así? Primero Kevin me responde y después Santiago. eh, los coloqué por orden de tamaño y porque casi hay algunos que son de la misma forma que otros. Por ejemplo, un círculo, esto es redondo y esto también. Entonces, pero este es más pequeño que este, lo coloco encima. Y cada más pequeño va más arriba. Igual que los cuadrados y los triángulos. Ok, ¿y Santiago por qué los organizaste de esa manera? Yo lo hice como por orden y también porque mira, si digamos que estos son muebles, ¿sí? Y tú necesitas acomodarlos en un cierto orden. Si hay el más pequeño abajo, tiene menos equilibrio y se pueden caer. Lo hice por orden también porque me parecía más organizado y también como más bonito. Más bonito. Ok, muchas gracias. Ahora veamos la fase 2. Bueno chicos, ahora necesito que me organicen las figuras por tamaño. Parece una hamburguesa. Ahora sí como. Ya voy a comer esta hamburguesa. Ya. Ok, muchísimas gracias. Ahora necesito que me lo organicen por color. Otra vez. Ya.
Ok, muchísimas gracias, chicos. Como conclusión de nuestra segunda actividad, se pudo evidenciar que los dos niños en la primera fase organizaron las figuras de acuerdo al orden que ellos creyeron mejor, es decir, organizaron por forma y por tamaño, y esto les tomó un tiempo corto. Por otro lado, en la segunda fase, se les pidió organizar por tamaño y luego por color, y se les complicó un poco más. Sin embargo, los dos pudieron cumplir con las actividades de manera satisfactoria. Es decir, que los dos niños se encuentran en la tapa y realizan las habilidades que ésta tiene. Para nuestra actividad número 3 usamos el cuento de la ratita presumida. Fase número 1. Hoy estamos con Kevin y con Santiago. Ellos van a responder unas preguntas. Les contamos el cuento. ¿Cómo se llamaba el cuento? La ratita presumida. El cuento de la gatita presumida. Y queremos saber, ¿ustedes cómo creen que se sintieron los pretendientes de la gatita presumida? Muy mal. Más o menos bien. ¿Por qué? Porque la ratita a la vez era bonita, pero la también era presumida. Ok. Y entonces, ¿ustedes creen que la gatita actuó bien o actuó mal? Nada. Bien. ¿Por qué? Porque al final del cuento sí fue buena. Con el ratoncito. ¿Y tú por qué dices que mal? Pues porque al principio del cuento ella era muy presumida y hirió los sentimientos de los demás animalitos. Ok. Fase número 2. Bueno, ahora necesito hacerles otra pregunta sobre la gatita presumida. Bueno, Kevin, ¿qué habrías hecho tú si fueras la gatita presumida? No hubiera sido tan presumida. ¿Cómo no hubieras sido tan presumida? ¿Qué hubieras hecho? No actuando de forma creída. O diciendo ofendiendo a cada animal por su modo de ser. Ok, ¿y Santiago, qué hubieras hecho si fueras la gatita presumida? Yo hubiera actuado un poquito mejor. ¿Cómo hubieras actuado mejor? Una parte de lo que dijo Kevin fue que la ratita presumida hirió los sentimientos de los demás. Yo en vez de herir los sentimientos como que los ayudaría, pero también no me casaría con ellos. Ok, gracias por su respuesta, chicos. Como conclusión de nuestra tercera actividad, se pudo notar que los dos niños pudieron ponerse en el lugar de los pretendientes de la ratita presumida y pudieron identificar los sentimientos de ellos en la primera fase. En la segunda fase, se les preguntó qué hubieran hecho en ese caso. Los dos niños tuvieron percepciones diferentes de la situación e incluso uno de ellos descalificó la actitud de la ratita, pero dijo que hubiera tomado la misma decisión pero sin ofender a los demás. Con esto se quiere concluir que teniendo en cuenta la información anterior, se pudo notar que los dos niños tienen la capacidad de identificar las emociones de los demás. De modo que para concluir, los dos niños tienen las habilidades adecuadas de la etapa en la que se encuentran, es decir, la etapa de operaciones concretas planteadas por Jean Piaget. Y bueno, aquí finaliza nuestro proyecto de investigación en la comprobación de la teoría de Jean Piaget.